Una tímida enfermera de turno de noche, un multimillonario en coma. Le sostuvo la mano durante meses, sin saber que él la recordaría. Pero al despertar, su nombre se convierte en un escándalo y su amor, en una rebelión. ¿Qué sucede cuando hacer lo correcto lo cuesta todo menos la verdad? Nadie creía que Qayyum Torne despertaría. Hace un año, el accidente lo dejó en coma profundo. Los medios de comunicación hablaron de ello durante unas breves semanas, luego guardaron silencio. Como tantos escándalos fugaces en el mundo de los ultrarricos. Trajeron especialistas, instalaron máquinas de última generación. Pero cuando ya no quedaba nada por intentar, empezaron a llamarlo con el término más frío de la medicina: soporte vital. El mundo seguía dando vueltas. Torne Enterprises pasó a manos de su madre, Vivian, para su control diario. Los informes financieros seguían enviándosele cada lunes por la mañana como si su hijo simplemente estuviera de vacaciones prolongadas sin nombre. Solo una persona no lo había olvidado, y no porque lo quisiera. Aisler Bennett, de 26 años, la enfermera de noche, nunca había compartido un solo momento privado con Qayyum Torne hasta que éste permaneció inmóvil como una herida suspendida entre el mundo de los vivos y la luz mortecina de los muertos. Pero una noche de invierno, cuando todos los demás salían corriendo de su turno, ella se quedó en la habitación 8, no por obligación médica, sino simplemente porque pensaba que él no debía estar tan solo. Y después de esa noche, siguió volviendo. Nadie le preguntó, nadie se lo prohibió. Se sentó allí, hablando en voz baja sobre las pequeñas cosas. Un gato callejero se acurrucaba bajo el alero, un triste verso de poesía que había leído en el tren. Su mano rozaba la de él, y cada vez pensaba, si alguna parte de él aún puede oír, tal vez no olvide que una vez fue una persona. Pero Isa nunca imaginó que él la recordaría. Ni una sola vez. Esa noche, la lluvia golpeó suavemente contra el techo del hospital, como si incluso el cielo se hubiera cansado de mantenerse despierto. Isa deslizó los dedos por la pantalla intravenosa. Estaba a punto de ajustar el goteo cuando un pequeño movimiento la paralizó. Sus pestañas se movieron solo una vez. Creyó ver visiones, pero entonces sus ojos comenzaron a abrirse. No todos a la vez, no rápidamente. Primero el párpado izquierdo, luego el derecho. La luz del techo se derramó sobre esos ojos desconocidos, nublados, pero vivos, vivos. Qayyum, susurró Isa, sin saber si lo llamaba por su nombre o nombraba su propio miedo. Sus dedos se crisparon, las puntas se curvaron ligeramente, y entonces, casi como si recordaran, se cerraron suavemente alrededor de su muñeca. No fuertes, pero tampoco débiles. El agarre de alguien que había regresado de muy lejos, aferrándose a lo único que aún se sentía real. Tú. Su voz era como piedras deslizándose por el lecho seco de un río, áspera, rota, pero cruda por algo antiguo. Estabas allí, ¿verdad? Isa se quedó paralizada. Nunca había visto unos ojos como los suyos, como recuerdos inacabados, gritando por una salida. Él no la miraba como a una extraña. La miraba como un hombre que había caminado a través de la muerte y que llevaba su nombre como la única palabra que le quedaba. «¿Me oíste?», susurró. Qayyum sintió levemente y luego cerró los ojos, no para volver a caer en coma, sino como si hubiera gastado sus últimas fuerzas solo para pronunciar su nombre correctamente. Los médicos se entraron corriendo. Las alarmas parpadearon. Alguien gritó, «¡Ha despertado!». Como si fuera un triunfo de la tecnología, no algo que se hubiera descifrado más allá del alcance de la ciencia. Isa retrocedió, con el calor de su mano aún ardiendo en su piel. Se quedó allí parada mientras la sala se llenaba, alguien llamando a la prensa, alguien más llamando al médico jefe. Qayyum se vio repentinamente rodeado de cables, máquinas y una celebración frenética. Pero en esos últimos segundos antes de caer en su primer sueño natural en 11 meses, sus ojos buscaron a una persona. No a un médico, ni a su madre, que aún no había llegado, solo a ella. Isa Bennett, una enfermera de noche,
anónima, invisible, pero la que le había sostenido la mano cada noche después de que el mundo se marchara. 12 horas después de que Qayyum Thorne abriera los ojos, el hospital parecía un escenario invadido por un público no invitado, todos compitiendo por asientos de primera fila. La noticia se filtró más rápido que cualquier comunicado oficial. Una fuente interna, sin saber si era un médico o un asistente administrativo, susurró a la prensa: un Qayyum Thorne ha despertado después de casi un año en coma. Y así, la oleada irrumpió. Los equipos de prensa invadieron las puertas del hospital como una cacería humana en una novela policíaca. Los titulares parpadeaban en las redes sociales. Las noticias parpadeaban en las emisiones matutinas. Multimillonario de la tecnología médica milagrosa despierta tras 11 meses de coma. ¿Quién es la enfermera ángel que le devolvió la mano a Qayyum Thorne? Isa no sabía quién les había hablado de ella. Tal vez fue una mirada de otra enfermera de turno, un susurro despreocupado de un médico. O tal vez, solo tal vez, fueron los ojos de Qayyum anoche, contando su propia historia de una manera que nadie más podía. En cuestión de horas, se dio cuenta de que todo había cambiado, no de forma mágica, sino de una forma asfixiante y aterradora. A la mañana siguiente, Eisler entró en la sala de descanso del personal, un espacio que una vez le ofreció unos momentos de tranquilo descanso y notó que el aire estaba cargado de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Algunas evitaron el contacto visual cortésmente. Otras la miraban sin filtro. Es Isa Bennett, ¿verdad? Pensé que todo era un rumor. Despertó a Qayyum Thorne con genuina atención, como en una película. Se sentó, aferrando con los dedos una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. Pero ni siquiera la amargura fue suficiente para mantenerla alerta, comparada con los susurros que desgarraban el aire. Una de las enfermeras mayores le puso suavemente una mano en el hombro. Sus ojos no reflejaban culpa ni calidez, solo la mirada cansada de alguien que ha visto cómo el sistema unge una nueva pornografía una y otra vez. Creo que deberías tomarte unos días libres. Solo por ahora, dijo la mujer, con la voz suave como una sugerencia, pero las palabras le cayeron como cuchillas de terciopelo. ¿Por qué? Porque todos te están mirando, Isa, y conoces este lugar. No está hecho para personas que se preocupan demasiado por sus pacientes. Salió del hospital en silencio. No hubo reunión oficial, ni declaración escrita, ni acusaciones de irregularidades. Pero no se necesitan leyes para exiliar a alguien que ya no encaja en el rol que se le asignó. Al día siguiente, Eisler se despertó en su pequeño apartamento al sur de la ciudad. Su teléfono estaba inundado de llamadas de periodistas, mensajes extraños con ofertas de entrevistas. Una cadena de televisión nacional la quería en su programa dominical matutino, sobre humanidad y milagros en el mundo real. No respondió. En un rincón de la habitación, su bata blanca de enfermera colgaba pulcramente planchada en un gancho. Alguna vez había simbolizado limpieza, profesionalismo y distancia emocional. Ahora era la prueba de la paradoja en la que se había visto obligada. Demasiado cerca para ser considerada objetiva, de un rango demasiado bajo para que se le permitiera permanecer en la vida de alguien como Qayyum. De vuelta en la habitación 8, Qayyum se incorporó por primera vez con ayuda. Cada movimiento era lento, deliberado, pero sus ojos habían cambiado. Tenían profundidad y preguntas. Vivien Thorne estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, su postura elegante, pero su mirada cautelosa. No expresaba sus pensamientos. Nunca tuvo que hacerlo. Se había pasado la vida dominando el tipo de silencio que lo implicaba todo. ¿Recuerdas algo?, preguntó con tono firme. Qayyum cerró los ojos y asintió levemente. No mucho, pero de una cosa estoy seguro. Vivien arqueó una ceja. Había alguien allí, dijo. No era un médico, ni nadie de la familia. ¿Estás hablando de la enfermera Bennett? Sí. Vivien guardó silencio un largo rato. Luego le puso una mano en el hombro,
su sonrisa tenue como la escarcha matutina sobre el cristal. Hizo su trabajo, eso es todo. Y ahora es hora de terminar. Qayyum se giró para mirar a su madre. La frase, aunque pronunciada con calma, presionó el aire como una puerta que se cierra. Ella no es una de nosotros. Y eso fue todo. Esta ya no era la historia de un hombre que despertaba y la persona que se quedó a su lado. Era una historia sobre poder e intrusión, sobre una corporación y una enfermera nocturna, sobre una madre dispuesta a sacrificarlo todo para mantener a su hijo a su alcance, y una mujer que, sin querer, rompió la barrera invisible con un solo toque. Al otro lado de la ciudad, Isla pasó por delante de la pequeña librería cerca de su casa, la que solía visitar todos los sábados por la noche. Pasó de largo sin entrar. En su mano llevaba un sobre de papel con su renuncia, no del hospital, sino de la vieja creencia de que el mundo te recompensaría por hacer lo correcto. No necesitaba que los medios contaran la historia, porque la había vivido desde el momento en que nadie sabía su nombre hasta el momento en que él solo recordaba el de ella. 3 días después de que Isa saliera del hospital, Qayyum pidió verla. La solicitud fue denegada incluso antes de que pasara el círculo de confianza de su madre. Claro, ya no es personal médico, dijo Vivien con voz áspera. Y sigues en recuperación. Mejor evitar distracciones. No creo que sea una distracción. Qayyum no alzó la voz, pero algo en su mirada cambió. Ya no era la misma sumisión silenciosa. Era resistencia, cruda y desconocida. Vivien dejó la taza de té, entrelazando sus finos dedos con una calma practicada, creando un silencio tan absoluto que distorsionaba el aire de la habitación. Qayyum, sé lógico. Isa Bennett es enfermera. Nada más. No tenía ninguna razón para estar a tu lado durante 11 meses a menos que intentara entrar en una vida que nunca estuvo destinada a ella. Frunció el ceño. Y si no me crees, añadió, mira esto. Le puso un sobre delgado delante. Dentro había una copia de un acuerdo financiero junto con la confirmación de que a Isla Bennett le habían ofrecido una gran suma de dinero para que se marchara y no volviera a acercarse a Qayyum Thorne. Al final de su carta de declinación, decía, no quiero el dinero. Solo necesito irme. Isa recibió la visita inesperada en el pasillo de su apartamento, mientras una llovizna caía de un cielo gris. No necesitó mirar más de cerca para saber quién era el hombre que estaba en su puerta. Qayyum, con abrigo oscuro, sin guardaespaldas, sin coche negro, sin policías. La presencia de un director ejecutivo, recién despertado de un coma de 1 año. Solo Qayyum, el hombre que una vez le tomó la mano y le preguntó, «¿Fuiste tú, verdad?» La miró un instante, como si necesitara confirmar su autenticidad. «¿Estás bien?» «Esa pregunta llega 3 días tarde», respondió Eer. Su voz no era fría, pero ya no transmitía la calidez de aquella noche de hospital. Retrocedió medio paso. «Mi madre te ofreció dinero». «Lo sé». Ella asintió, sin sorprenderse. «Y lo rechazaste». Él la miró, buscando algo que no podía identificar. «Quiero saber por qué». Isa lo miró bajo el toldo, mientras la lluvia golpeaba suavemente sobre ellos. Sus ojos eran claros, como un lago agitado por una sola piedra. Sin ira, sin amargura, solo la mirada de alguien que había llegado al límite de una emoción sin nombre donde no quedaba nada que ocultar ni negociar porque no tenía nada que vender. No lo dijo como un insulto, solo. Una verdad tan descarada que dejó a Qayyum casi inmóvil. Abrió la boca como para decir algo, una disculpa, un gracias, o, tal vez solo una súplica para evitar que se fuera. Pero Isla ya se había dado la vuelta. «Una vez me preguntaste si te sostuve la mano», dijo de espaldas a él, de cara a la lluvia. «No te la sostuve por quién eras. Simplemente no quería que alguien muriera solo. Y ahora. Hizo una pausa, luego. Se giró para mirarlo a los ojos. «Solo quiero irme con el mismo silencio con el que entré».
Cerró la puerta y Qayyum se quedó inmóvil bajo la lluvia como alguien que acaba de salir de una reunión donde cada palabra le llegaba al corazón. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había algo que no podía comprar, algo que no podía proteger con riqueza ni control, la confianza de alguien que nunca pidió que confiaran en él a cambio. Sabía que si alguna vez iba a traspasar los límites impuestos por su madre, por la empresa, por todo lo que lo había convertido en Qayyum Torne, ese era el momento. La lluvia caía sin cesar sobre los tejados de la ciudad, fundiéndose con el silencio del invierno que se acercaba, y bajo las torres de acero y cristal, un hombre se detuvo por primera vez, preguntándose, ¿podría vivir una vida que mi madre no eligió para mí? Quizás te estés preguntando lo mismo ahora mismo, y quizás esto sea solo el principio. Desde el día que Qayyum apareció en su puerta, Eisler no lo había vuelto a ver. Ni llamadas, ni mensajes, ni explicaciones, solo silencio. Y entonces la luz. No una luz cálida, sino el resplandor intenso y fijo de las cámaras que nunca duermen. Los paparazzi aparecieron por primera vez la mañana que Isa salió de la farmacia. 3 hombres, con cámaras ocultas bajo sus abrigos, la siguieron hasta la parada del autobús. Uno levantó el teléfono fingiendo estar en una llamada, pero la lente la seguía fijando a cada segundo, a cada paso. 3 días después, los tabloides estallaron, desde la enfermera hasta el plan maestro de la reina Isa Benet para atrapar a Qayyum Torne desde la cama del hospital. El artículo se viralizó en todas las plataformas. Había una foto de ella sonriendo a un vendedor de flores, recortada para parecer posada, una cita de un viejo amigo que decía que él siempre había soñado con una vida mejor y un subtítulo. ¿Amor verdadero o la actuación más cara del año?, preguntó su madre. Isa dudó, pero respondió, «¿Estás bien?». Su voz era más suave de lo habitual, como si la preocupación le hubiera quitado parte de las fuerzas. «Estoy bien. La gente está diciendo cosas. Todo el vecindario está hablando». Eisler apretó el teléfono con más fuerza. Sabía que su madre no la culpaba, pero enterrado en esas palabras había algo que no podía quitarse de la cabeza. «Estás entrando en un mundo que nunca fue construido para ti». No dijo nada. «Eisler», susurró su madre. «Quizás no tengas que hacer siempre lo correcto. Pero no dejes que te destruya». El apartamento de Isa. Un sábado por la noche, se sentó frente al espejo, la lámpara amarilla proyectando un brillo apagado en su rostro pálido. Ojeras. Un libro sin terminar yacía sobre su almohada. No lo había logrado. Así que la página 2. Fuera de la ventana, un coche elegante se detuvo y se detuvo unos minutos antes de irse. Isa no miró. Había aprendido a no mirar cada vez que un motor arrancaba cerca de su edificio. Había aprendido a vivir con la duda. No porque nuestros otros dudaba de ella, sino porque había empezado a dudar de sí misma. Lo que sentía por Qayyum era realmente amor o solo redención. Una parte de ella quería creer que eran 2 almas perdidas que se habían encontrado. Pero entonces llegaron los tabloides, el silencio, la brecha social, la quietud insalvable de Qayyum. Todo formaba un espejo. Y en él, el reflejo era dolorosamente claro. Ella y Qayyum provenían de 2 mundos que nunca estuvieron destinados a encontrarse. Esa noche, Eisler escribió una nota. No larga, sin lágrimas, sin culpa, solo palabras tan tranquilas y sinceras como ella. Vive tu vida de nuevo. No la vivas por una mano que una vez sostuvo la tuya en la oscuridad. Deja que la luz te encuentre desde el camino que elijas. Dobló la nota por la mitad, sin nombre, y la dejó en la puerta del apartamento de Qayyum, un lugar al que nunca había entrado. A.M. La ciudad seguía despierta. Qayyum estaba sentado en una silla solitaria en su estudio, con el papel en la mano. La lámpara de Ska proyectaba un tenue círculo de luz. La habitación estaba en silencio, aunque afuera el mundo seguía rugiendo con titulares. Qayyum Torne regresa de entre los muertos. Todos esperaban que hablara de Isa, de las acusaciones, de ese sentimiento al que nadie había encontrado un nombre.
Pero Qayyum nunca había sido bueno con las emociones. Todo lo que sabía era que, en la interminable oscuridad de ese año, su voz, su mano, era lo único que le impedía soltarse. Y ahora ella lo retiraba silenciosamente, como si el amor nunca le hubiera sido ofrecido. Algunas cosas, incluso cuando se sostienen con toda la sinceridad del mundo, no son suficientes para sobrevivir entre dos mundos separados. Quizás tú también sentías eso. Amar a alguien no porque lo necesitaras, sino porque creías en algo mejor en ti cuando estabas con esa persona, y luego, un día, te vas, no porque dejaste de amarla, sino porque dejaste de creer que merecías quedarte. Si alguna vez hubo alguien que eligió hacer lo correcto incluso cuando nadie lo veía, ¿serías lo suficientemente valiente para regresar a su encuentro? La ciudad entró en septiembre con una ola de repentinos vientos fríos. En lo alto, en el último piso de Industria Sourn, Qayyum Thorne estaba sentado solo en su oficina, el mismo espacio que una vez simbolizó su poder, ahora el único lugar donde aún podía oírse pensar. No sabía cuánto tiempo llevaba sentado frente a la pantalla. Sin ayuda, sin asesores, solo los suaves clics del ratón, abriendo y cerrando archivos. Esa noche, por primera vez, decidió revisar todos los documentos relacionados con esa noche. No como un director ejecutivo buscando lagunas, sino como un hombre en busca de la verdad. Qayyum ya no creía en los accidentes. Un borroso fragmento de memoria había regresado en un sueño intranquilo, una sombra, una breve discusión en el garaje subterráneo, la mirada fría de un hombre, y luego, el rugido de un motor, neumáticos derrapando sobre el hormigón mojado. Se detuvo en un video de seguridad que antes estaba marcado como insignificante. Pero ahora, bajo la suave luz amarilla de la lámpara de su escritorio, el rostro se enfocó. Gregory Hall, es director financiero, despedido 3 semanas antes del accidente. El archivo decía, violación de la política interna. Qayyum abrió el registro de recursos humanos. No tardó mucho. Gregory había sido el ejecutivo de mayor confianza de su madre. Rastreó los eventos hacia atrás, desplazándose hasta que un archivo adjunto en la carpeta de quejas médicas internas lo detuvo por completo. Remitente, Isa Bennett. Puesto, enfermera de noche, unidad de cuidados intensivos. Contenido denunciado. Gregory Hall por uso indebido de estimulantes recetados y coaccionar al personal para que los usara ilegalmente para mantener la productividad durante el horario laboral. Fecha de envío, 12 días antes del accidente. La mano de Qayyum se apretó alrededor del ratón, con la mirada fija en su nombre. Una breve nota en la sección de resolución interna decía, gestionado internamente. No es necesario escalar. Una forma educada de decir enterrado. La ira no estalló. Era frío, nítido, tan claro como una fina fractura extendiéndose por el cristal. Isa había visto algo malo y había hablado. Mientras el sistema hacía la vista gorda, ella no sabía quién era Qayyum. No tenía motivos para arriesgarse, pero lo hizo de todos modos. Y por eso, Gregory había sido suspendido, descarrilando cualquier plan que tuviera en marcha. Venganza, manipulación, algo más oscuro. De no ser por eso, Qayyum podría no haber acabado en coma esa noche. Podría no haber despertado jamás. En un instante, toda la narrativa en su mente dio un vuelco. Isa, la chica que la prensa pintaba como una trepadora, la mujer que rechazó un dinero que él ni siquiera sabía que le habían ofrecido, una vez se había metido de lleno en el fuego simplemente porque creía en hacer lo correcto. Se levantó en silencio de la silla. La pantalla aún brillaba, las últimas palabras de la nota aún visibles. Solo necesito irme. Cerca del amanecer, con la ciudad aún envuelta en la niebla matutina, Qayyum escribió un mensaje en su teléfono. Nada de palabras floridas, nada de largas explicaciones. No fue solo el hospital. Me salvaste. Antes de eso, se sentó allí esperando a que aparecieran los 3 puntitos, pero no hubo nada. Solo silencio. El tipo de silencio que llena la habitación cuando te das cuenta de que alguien te amaba. No por quién eras,
sino porque creía que el mundo debería ser un poco más justo. Y tal vez tú también hayas conocido a alguien así. Nada ostentoso, nada ruidoso, sin esperar reconocimiento, solo alguien que una vez hizo lo correcto, incluso cuando nadie lo miraba. Martes por la mañana, piso 52. Las nubes cubrían la ciudad. La sala de juntas estaba en silencio. A lo largo de la larga mesa de nogal, los archivos estaban ordenados. El proyector ya estaba encendido. Su pantalla mostraba el logotipo de Industria Sourn. Frío, impecable. Qayyum estaba sentado al fondo, en la silla que solía reservarse para el presidente. Sin equipo legal, sin discurso preparado, solo una carpeta delgada frente a él y una mirada aguda como una espada desenvainada. Vivien Thorne entró en la habitación, serena, pulcra, intacta por el tiempo. No miró a su hijo. Miró la silla que él ocupaba como si fuera algo que ella hubiera venido a reclamar. Gracias a todos por venir. Comenzó. Estamos aquí para votar sobre la transferencia formal del control ejecutivo a mí. Tras la prolongada ausencia de Qayyum, esta empresa necesita un liderazgo estable. Sin dejarse intimidar por los sentimientos, alguien asintió. Otro miembro de la junta preguntó, Qayyum, ¿quieres decir algo antes de que votemos? Se puso de pie, sin alzar la voz, sin apretar los puños, solo con una mirada firme e impasible. Hay algo que necesito aclarar antes de que alguien ponga la pluma sobre el papel. Encendió el proyector. Apareció un rostro. Gregory Hall junto a un extracto del Departamento de Recursos Humanos. Este hombre intentó hacerme daño. Pero lo que importa más es que alguien nos advirtió sobre él. Una enfermera del turno de noche. Sin título. Nada que ganar. Nada que proteger excepto su propia integridad. Hizo una pausa. Apareció una línea debajo de la imagen. Denunciante. Isa Bennett. Un murmullo recorrió la sala. Viven lo interrumpió. Con una voz aguda como un bisturí. No estamos aquí para hablar de enfermeras. Qayyum. Se giró. A su inquebrantable. Estamos aquí para decidir quién merece liderar. Alguien que escucha la verdad o alguien que intentó enterrarla. Una chica solitaria no puede ser la base de un imperio, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. ¿No lo ves? Todo lo que ha hecho te ha alejado de donde perteneces. Qayyum guardó silencio un instante, luego habló despacio y claro. Solía pensar que pertenecía aquí. Estaba equivocado. Si hacer lo correcto hace que alguien sea expulsado, mientras que quien lo encubre recibe una recompensa, entonces ya no quiero este asiento. Viven se aferró al borde de su silla. Así que, por ser mujer, vas a tirar tu futuro por la borda. Qayyum negó con la cabeza. No, madre. Elijo reconstruirlo con algo que hemos olvidado. Confianza. Elijo a Ela. No porque me haya dado la mano en la oscuridad, sino porque hizo lo correcto cuando nadie la vio. Pero cuando nadie lo supo, cuando nadie la apoyó, un miembro murmuró, si te vas, el precio de las acciones caerá. Qayyum lo miró fijamente. Y si me quedo, perderemos algo que vale más que acciones. Confía. Recogió la carpeta con calma, con la voz suave como el agua. Si amar bien a alguien está mal, entonces elijo mal. Si creer en la verdad me incapacita para sentarme aquí, estoy listo para levantarme. Se apartó de la silla. Vivien gritó, Qayyum, no te alejes de todo. Se giró. Por primera vez, no llamó a su madre. No me alejo de nada. Simplemente he terminado de aferrarme a cosas que ya no son yo. El largo pasillo hacia el ascensor se extendía frente a él. El viento se filtraba a través de los altos paneles de cristal, trayendo el eco de una sala de juntas que acababa de escuchar por primera vez una verdad que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Hacer lo correcto no siempre da frutos de inmediato, pero nunca pierde su valor. Qayyum se quedó de pie junto a la ventana. La ciudad se extendía a lo lejos. Sonrió, suave, real.
¿Alguna vez te has alejado de un asiento que todos los demás querían? Solo para acercarte a la única persona que solo tú creías que eras. Vale la pena. Si crees que elegir a la persona adecuada es más importante que conservar el título adecuado, suscríbete para leer el capítulo final. Sin corona, sin sala de juntas, solo un banco tranquilo, una tarde tranquila y la misma mano que una vez salvó a alguien de la oscuridad. 3 semanas después de que Qayyum saliera de esa sala de juntas, el mundo no se derrumbó como muchos habían predicho. Industria Sourn permaneció, con las máquinas funcionando, el dinero moviéndose, las acciones fluctuando como si nadie se hubiera marchado. Viven retomó el control ejecutivo, tal como siempre había deseado. La prensa se quedó allí unos días, luego pasó al siguiente escándalo. Y Qayyum no dijo nada. Ni comunicado de prensa, ni refutación, ni declaraciones públicas. Solo unos pocos en el mundo inmobiliario notaron la formación de una nueva empresa que no llevaba el nombre de Sourn, que registró la compra de un pequeño terreno en la zona este de la ciudad, no para inversión comercial, sino para construir un centro de bienestar comunitario. El benefactor mencionado no era Qayyum Torne. Era una empresa recién establecida. Fundación sin fines de lucro para el bien tranquilo. La luz del atardecer se filtraba oblicuamente por las ventanas de un modesto edificio de una sola planta, enclavado en una tranquila esquina, rodeado de antiguas panaderías y restaurantes familiares que habían perdurado silenciosamente durante décadas. Grabado en el cristal recién instalado, en letras plateadas, el nombre reflejaba la luz del sol. Centro de Bienestar Comunitario Bennett. Isa Bennett bajó de un viejo taxi. Che. Su mano era una invitación sin marcar. Sin firma, solo una línea escrita a mano. Si tienes libre mañana, ven a visitar el lugar que ahora lleva tu nombre, aunque nunca lo hayas pedido. No lo entendía, no estaba segura de si debía venir, pero vino de todos modos, y lo primero que vio fue esto. Qayyum, sin traje, sin ayuda, sin título, de pie en un taburete, puliendo silenciosamente cada letra del letrero con un paño limpio, sin presión, sin fanfarrias, solo un hombre cuidando algo que por primera vez no llevaba su nombre. Isa se detuvo en seco. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar. Estás limpiando el letrero tú mismo. Qayyum se giró. Sus ojos en la oscuridad. La luz del sol era profunda y cálida. Tanto que él se quedó quieta porque sabía que si se acercaba, no daría marcha atrás. Es la primera vez que hago algo donde mi nombre no está en el cartel, dijo con voz suave como la brisa. Y la primera vez que me hizo sentir real. Isa miró las letras. Su corazón se desaceleró. ¿Cuándo empezaste esto? Justo después de dejar el tablero, dijo, pensé que si ya no ostentaba el poder, lo menos que podía hacer era estar al lado de alguien que una vez hizo lo correcto sin que nadie la viera. Sonrió con lágrimas en los ojos. Hiciste todo esto para que te perdonara. Qayyum negó con la cabeza. No, lo hice para perdonarme por dejarte marchar antes de comprender lo lejos que tenía que llegar para merecer volver. Bajó del taburete y se limpió las manos con el paño. Este centro es tuyo, Isa. No le debes nada a nadie. Si no lo aceptas, lo evaluaré según tus criterios. Ella lo miró. Lo miró de verdad por primera vez desde que todo empezó. No como una paciente que ve a su salvador, ni como una mujer que observa al hombre que una vez la dejó ir, sino como dos personas que se encuentran en medio de heridas ya cosidas, no indoloras, pero que ya no sangraban. ¿Y si lo acepto?, preguntó en voz baja. Entonces empezamos, dijo Qayyum. No hay necesidad de ir a lo grande, no hay necesidad de ganar, simplemente hazlo bien. Dentro, los pisos nuevos aún olían a barniz. Las salas de examen aún no estaban completamente amuebladas, pero en la recepción ya esperaba un cartel. La directora ejecutiva, Isa Bennett, la directora de apoyo, a cargo del té caliente. Qayyum Torne, Isa rió. El tipo de risa que no parecía forzada. No hablas en serio. Nunca he hecho té, admitió. Pero ya me conoces,
aprendo rápido. Y así, el pequeño centro de bienestar abrió justo en la frontera de dos mundos. Uno que una vez estuvo en la cima del poder. Otro, expulsado por hacer lo correcto. Sin pancartas, sin periodistas, sin aplausos, solo la luz dorada de un sol poniente, el aroma a té de jengibre y una última pregunta de Eisler mientras estaban sentados en los escalones de la entrada. ¿Hiciste esto por mí o por ti? Qayyum miró hacia el calle, luego se volvió, su mirada suave como el anochecer. Para nosotros, si aún crees en eso. Eisler no respondió. Simplemente se quedó. Y por primera vez, eso fue suficiente. Una semana después de la inauguración no oficial del Centro de Bienestar Comunitario Bennett, todavía no había muchos pacientes. Pero eso no preocupaba a Eisler. Cada mañana llegaba temprano, revisaba el inventario de medicamentos, abría las ventanas para dejar entrar la luz del sol. Qayyum, fiel a su palabra, había aprendido a preparar té, a limpiar las sillas de la sala de espera y a conectar discretamente con la gente sin la barrera de un cargo ejecutivo. Trabajaban codo con codo, sin necesidad de definición, sin qué somos, sin a dónde vamos desde aquí, solo horas de tranquilidad dedicadas a construir un lugar que para ambos fuera suficiente. Atardecer. El aire se había enfriado. El otoño había llegado de verdad. El pequeño jardín detrás del centro no era gran cosa, pero Isa había añadido algunas macetas de lavanda y Qayyum había reconstruido los bancos de madera. Se sentaron allí, no porque necesitaran hablar, sino porque el silencio se había convertido en su forma de respirar después de largos días. Las farolas proyectaban un suave resplandor entre los árboles. A lo lejos, el zumbido del tráfico. Más cerca aún, el suave silbido de una tetera en el interior, la familiar señal para el té de jengibre antes de la hora de cierre. Qayyum posó su mano suavemente sobre la de Eisler por primera vez desde aquella noche en el hospital. Pero esta vez, no era él quien se veía impedido por la oscuridad. Era él quien extendía la mano, no por necesidad, sino por decisión propia. No la miró, simplemente dijo en voz baja: «La noche que me tomaste de la mano, no sabía tu nombre, pero sabía que alguien me sostenía». Isa se giró ligeramente, su mirada suave bajo las luces parpadeantes del jardín. Y ahora Qayyum le devolvió la mirada. Sin prisas, sin drama. Solo los ojos de un hombre que había pasado por la oscuridad, las salas de juntas y el legado, solo para llegar aquí, al único lugar donde todo finalmente tenía sentido. Ahora, dijo, me aferro a ti, no porque lo necesite, sino porque lo elijo. Eisler no respondió. Simplemente apretó su mano con más fuerza. En ese momento, ninguno de los dos necesitó pedir nada más, ningún anillo que lo demostrara, ninguna ceremonia que lo bendijera, solo la tranquila certeza de que una mano permanecía, incluso cuando el viento comenzaba a cambiar. Y así, nació un amor maduro. No de cuentos de hadas, ni de un gran sacrificio, sino de la decisión diaria de quedarse. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo bien juntos. Gracias por estar aquí. Por cada respiro tranquilo, cada subidón doloroso, cada pequeño toque que tuvo más peso que el destino mismo. Si crees que el amor más hermoso no necesita ataduras, solo elegirse libremente cada día. Suscríbete al canal para seguir más historias profundas donde las personas pueden tener defectos, pero siempre encuentran la manera de amar con verdad. Hasta el próximo viaje, gracias por quedarte hasta el final.